Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy venimos con un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, y no es para menos. Vamos a desentrañar esa historia que tiene a muchos con la intriga a flor de piel, el supuesto problema entre Khan y Demet. Sí, amigos, la verdad al descubierto, o al menos, lo que hemos podido recopilar y analizar para ustedes. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en los detalles, especulaciones y, por qué no, desmentir algunos mitos. Y antes de empezar, ya saben, si aún no lo han hecho, denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras exclusivas. ¡Vamos allá! En el universo de las celebridades turcas, pocas parejas han capturado la atención y el cariño del público como Can Yaman y Demet Özdemir. Su química en la serie Erkenci trascendió la pantalla, y durante un tiempo, los rumores de una relación sentimental entre ellos estuvieron a la orden del día. Sin embargo, como suele suceder en este mundo, las cosas no siempre son tan sencillas, y recientemente han surgido informes y comentarios que sugieren que podría haber habido una ruptura, o un distanciamiento, un problema, entre ellos que ha dejado a sus seguidores preguntándose qué está pasando realmente. Hoy en este vídeo vamos a intentar arrojar un poco de luz sobre esta situación, analizando las declaraciones, las reacciones y las posibles causas detrás de este supuesto malentendido o conflicto. Queremos presentarles una visión equilibrada, basándonos en la información disponible y en la forma en que estas noticias suelen ser presentadas y consumidas. Así que si eres fan de Khan y Demet, o simplemente te fascina el drama de las celebridades, quédate con nosotros, porque esto se pone interesante. Empecemos por el principio. La relación de Can Yaman y Demet Özdemir en Erkenci fue, para muchos, el epítome de la pareja ideal. Su complicidad, las miradas cómplices, los diálogos chispeantes, todo sumaba a la creencia de que lo que veíamos en pantalla era, en gran medida, real. La fama de la serie y el éxito de sus protagonistas los catapultó a un nivel de popularidad altísimo, tanto en Turquía como a nivel internacional. Con esta euforia, era natural que los medios y los fans empezaran a especular sobre una relación fuera de cámaras. Y de hecho hubo un periodo en el que se les vio juntos fuera de los sets, se compartieron fotos y vídeos que alimentaron aún más estas teorías. Parecían una pareja perfecta con un futuro prometedor. Sin embargo, la vida de las celebridades es compleja y a menudo está sujeta a presiones, agendas apretadas y, por supuesto, a la constante mirada del público. Con el tiempo y tras la finalización de la serie, la intensidad de su aparente cercanía pareció disminuir. Y ahí es donde empiezan a surgir las primeras señales de lo que podría interpretarse como un problema o un distanciamiento. Los rumores se intensificaron, y surgieron diversas teorías sobre las causas. Algunas apuntaban a diferencias irreconciliables, otras a la presión mediática, e incluso se llegó a hablar de incompatibilidad de caracteres o de prioridades vitales distintas. Es importante recordar que en el mundo del entretenimiento, la imagen pública y la vida privada a menudo se entrelazan de manera confusa, y lo que vemos no siempre refleja la totalidad de la realidad. Uno de los puntos clave en estas especulaciones ha sido la forma en que ambos han abordado la situación en entrevistas o a través de sus redes sociales. Si bien ninguno de los dos ha hecho declaraciones contundentes o dramáticas que confirmen una ruptura o un conflicto abierto, sus respuestas, a veces evasivas o generales, han servido como caldo de cultivo para la imaginación de los medios y los fans. Por ejemplo, cuando se les preguntaba directamente sobre su relación, solían responder de manera diplomática, hablando de una amistad especial o de un cariño mutuo derivado de la experiencia compartida en la serie. Sin embargo, la ausencia de confirmaciones explícitas y la falta de apariciones públicas conjuntas posteriores a la serie alimentaron la idea de que algo había cambiado. Analizando las posibles causas de este supuesto problema, podemos considerar varios factores. En primer lugar, la inmensa popularidad que ambos alcanzaron gracias a Erkenci les abrió muchas puertas y los sometió a una presión sin precedentes. Can Yaman, en particular, ha tenido una carrera meteórica, expandiéndose rápidamente a nivel internacional, con proyectos en Italia y otros países. Demet Özdemir, por su parte, también ha continuado cosechando éxitos en Turquía. Estas trayectorias individuales, con agendas llenas y compromisos en diferentes lugares, podrían haber dificultado el mantenimiento de una relación, ya sea de amistad o de algo más. Otra posibilidad es que la relación, si es que existió más allá de la pantalla, simplemente no haya funcionado a largo plazo. Las relaciones, incluso entre personas que Khan
Arten una química increíble en un entorno profesional, pueden enfrentar desafíos cuando se trasladan a la vida real. Las personalidades, los estilos de vida, las ambiciones profesionales, todo puede influir en la dinámica de una pareja. Es posible que hayan descubierto que si bien se admiraban y se llevaban bien en el set, sus caminos o visiones de futuro no estaban alineados. También debemos tener en cuenta la influencia de los medios de comunicación y de las redes sociales. La constante búsqueda de noticias y la viralidad de los rumores pueden crear una narrativa que no siempre se corresponde con la realidad. Los paparazzi, los expertos en celebridades y los fanáticos más fervientes a menudo construyen historias basadas en indicios, en miradas, en silencios. Y cuando una pareja es tan querida, el público tiende a querer verlos juntos, y cualquier señal de distanciamiento puede ser interpretada como un drama o un conflicto. ¿Ha habido algún incidente específico o declaración que haya marcado un antes y un después? Hasta donde sabemos, no hay un evento público concreto que haya detonado un conflicto. Más bien, se trata de una serie de indicios, de una ausencia de lo que antes se veía, y de declaraciones que han abierto la puerta a la interpretación. Por ejemplo, si en algún momento surgieron rumores de celos, de malentendidos en el set o de diferencias creativas, podrían haber contribuido a un enfriamiento de la relación. Sin embargo, estas son, en su mayoría, especulaciones. Lo que sí parece ser un consenso general es que si bien la química entre Khan y Demet era innegable en Erkenci-Kuş, la dinámica entre ellos fuera de cámara ha sido objeto de mucha especulación. Han pasado de ser la pareja soñada por muchos a un tema de debate sobre un supuesto distanciamiento o problema. La verdad, como suele decirse, a menudo se encuentra en un punto intermedio, y es posible que la realidad sea mucho más simple y menos dramática de lo que los rumores sugieren. Quizás no hubo una gran pelea, ni una traición, ni un conflicto insuperable. Tal vez simplemente sus vidas tomaron rumbos diferentes, sus prioridades cambiaron, o la intensidad de la atención mediática se volvió abrumadora. Es válido y natural que las relaciones evolucionen, se transformen o incluso lleguen a su fin, y esto no siempre implica un drama. En el caso de Khan y Demet, parece que la falta de declaraciones directas y la persistencia de los rumores han creado un aura de misterio que alimenta la curiosidad del público. Es importante recordar que, como espectadores, debemos ser críticos con la información que consumimos, especialmente en el ámbito del entretenimiento. Las noticias sobre celebridades a menudo están teñidas de sensacionalismo, y es fácil caer en la trampa de creer todo lo que se publica. En este caso, la verdad al descubierto puede ser simplemente que por diversas razones, Khan y Demet han seguido caminos separados en términos de su relación, sea cual sea la naturaleza que ésta tuvo o haya tenido. En resumen, hemos analizado la intensa conexión que nació en la pantalla de Erkenci-Kuş, la posterior especulación sobre una relación sentimental y los indicios que han llevado a la percepción de un problema o distanciamiento entre Khan Yaman y Demet Özdemir. Hemos explorado las posibles causas, desde las presiones de la fama y las agendas apretadas hasta la simple incompatibilidad o la evolución natural de las relaciones. La ausencia de declaraciones definitivas por parte de los involucrados deja espacio para la interpretación, y es probable que la realidad sea una combinación de factores, menos dramática de lo que a menudo se presenta. Lo que queda claro es que su paso juntos por la televisión dejó una huella imborrable en el corazón de muchos fans, y la curiosidad sobre su relación fuera de cámara persistirá. Y así llegamos al final de este vídeo, queridos espectadores. Esperamos que esta exploración del supuesto problema entre Khan y Demet les haya resultado interesante y esclarecedora. Hemos intentado desgranar los rumores y ofrecerles una perspectiva más equilibrada. Ahora nos encantaría saber su opinión. ¿Creen que hubo un problema real? ¿Qué piensan ustedes sobre la presión que sufren las celebridades? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les gustó, si les pareció informativo y entretenido, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos amantes del espectáculo y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis del mundo del entretenimiento. ¡Hasta pronto!